Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están como siempre. Primero los revisamos en titulares. Es Noticia Colombia. El partido de gobierno en pleno contra el sistema judicial tras la orden de detención de su máximo jefe, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una constituyente y una reforma judicial para reducir las cortes a una, es decir, modificaciones a la medida de un sector político, hechos que analizamos en minutos. En Noticia Líbano, en titulares, el país está de duelo nacional tras la masiva explosión registrada la víspera en el puerto de Beirut, la capital. Aunque las autoridades investigan las causas del incidente, el presidente Michael Aoun promete castigar a los culpables, pero además pide ayuda internacional urgente para atender esta catástrofe. Tenemos esta radiografía y profundizamos en ella. Y en Noticia Ecuador, a la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia se suman los miles de desempleados por decisiones gubernamentales. Las más modestas cifras oficiales dan cuenta de 300.000 trabajadores que han quedado cesantes en estos meses de pandemia, pero analistas dicen que la cifra es mayor y que el gobierno las oculta. ¿Cuál es la realidad? Vamos a revisarlo en minutos de Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la extrema derecha del país une fuerzas para defender a su máximo jefe. Frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre el expresidente Álvaro Uribe, hablan de una constituyente y de una reforma de la justicia con una sola corte, como decíamos en titulares, a la medida del partido de gobierno. Detalles a continuación. Centro Democrático recibió con indignación, según expresan en un comunicado, la decisión adoptada por la Corte Suprema de privar de libertad al actual senador Álvaro Uribe en el marco de la causa por fraude procesal y soborno de testigos. Por esta razón ponen sobre la mesa el planteamiento de una Asamblea Nacional Constituyente con el presunto propósito de despolitizar la justicia. La bancada de gobierno en el Senado presentó la propuesta la víspera, además de hablar de una sola corte única. La intención sería eliminar la estructura de 4 altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. El Centro Democrático busca especialmente eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo de justicia transicional que investiga y juzga a los actores del conflicto armado interno. Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia. Y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia se conviertan en una realidad. Una sola corte única que le permita unificación, claridad y predecibilidad al sistema, que anule el sentimiento de selectividad y de trampa. Este miércoles el presidente Iván Duque reafirmó la necesidad de reformar la justicia y aseguró que buscará consenso con otros sectores políticos sobre el mecanismo más veloz para que se lleve a cabo. Nuevamente el mandatario salió en defensa de Uribe en televisión nacional, adversando la decisión de la Corte. Lo que más debería primar en un escenario como este, y esperamos además que él pueda apelar a las herramientas de tutelar sus derechos que tiene la Constitución y la ley, pueda ejercer su defensa en libertad. La ley es para todos. La misma senadora que presentó la propuesta de reforma se atrevió a comparar a Uribe con el libertador Simón Bolívar. Yo pienso que en muchos sentidos el presidente Uribe le devolvió la viabilidad a la democracia colombiana. Nos liberó de las cadenas que nos tenían, digamos, presos los violentos. Y en muchos sentidos yo creo que el presidente Uribe tiene una dimensión como la de Simón Bolívar en el tiempo presente.
La idea de implementar una corte única en Colombia la ha planteado Uribe desde que estaba al frente del país, pero no le alcanzó el tiempo. En el Senado ha insistido en ello y Duque lo apoyó refiriéndose al tema durante su campaña en 2018. Una corte única de orientación, de unificación de jurisprudencia, sin puerta giratoria entre las cortes, el ejercicio posterior del derecho o la aspiración política, que se suprima esa puerta giratoria para que en la justicia no prime la política. Además de la medida de aseguramiento sobre Uribe, la Corte Suprema también ordenó se compulsen copias contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar para que se les investigue por mentir en su declaración ante el magistrado. El uribismo acorralado y debilitado pone todo su esfuerzo en acomodar las leyes a su favor. Allí están los hechos de esta jornada, los revisamos también la víspera con Iván Cepeda, senador de la República, defensor de derechos humanos, es filósofo de profesión. Senador, muy buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a Noticia de Telesur. Estar con ustedes en Telesur. Muchísimas gracias a usted. Quiero, senador, si le parece, comenzar ese análisis por los hechos sucedidos hoy, cuando hemos visto al partido de gobierno Uribe Centro Democrático proponer desde sus distintas figuras públicas, primero, una constituyente. Dicen que esta constitución tal como está no le sirve al país. Quiero conocer su visión con respecto a ello. Bueno, esta es una vieja práctica del uribismo. Para que quienes nos están viendo tengan una referencia, cuando en el año 2006, 2007, la Corte interpeló fuertemente a los congresistas por la llamada parapolítica, y también el primo del entonces presidente Uribe estuvo en el grupo de congresistas que la Corte llamó a juicio y que condenó por paramilitarismo, pues se agitaron las mismas banderas. La necesidad de reformar la justicia, la necesidad de hacer una asamblea constituyente, la posibilidad de unificar al Poder Judicial para también lograr austeridad en el Estado. Todo eso es, por supuesto, la estrategia de que cuando los jueces no se acomodan a los deseos y a los ánimos de impunidad del poder político, pues sencillamente deben ser de alguna u otra manera puestos en retiro, o sencillamente, como lo hizo en su momento Uribe, ser sometidos a lo que se llamó las chuzadas, es decir, al espionaje, utilizar agencias del Estado para espiar a los propios magistrados, amenazarlos y desacreditarlos. Senador, usted ha hablado del otro punto que hoy también ha sido protagonista de las propuestas que hace el partido de gobierno Centro Democrático, la reforma judicial, pero especialmente con acento en la reducción de las altas cortes. Hay varias altas cortes en Colombia, la última, la más reciente, la Jurisdicción Especial para la Paz. Piden que todo esto se acabe o unificarlo en una sola corte. Lo que plantean como argumento es que todas estas cortes están politizadas. También quiero conocer su visión con respecto a ello. Y de fondo, ¿qué es entonces lo que enfrenta el país con estas propuestas? Bueno, aquí hay un ataque frontal no solamente contra el equilibrio de los poderes públicos, contra aquellos magistrados que han ejercido dignamente su labor y de una manera recta e independiente, sino también hay un ataque, por supuesto, al proceso de paz, puesto que en ese mismo paquete que propone eliminar el Centro Democrático está la Jurisdicción Especial para la Paz, que, como se sabe, es parte del sistema que ha creado el acuerdo de paz para esclarecer y sancionar los crímenes que se han cometido en el conflicto armado y que comprometerán en algún punto seguramente también a figuras políticas del primer nivel. Así que todo esto, para sintetizarlo, es una estrategia de impunidad. Lo que siempre ha pretendido Álvaro Uribe, sea como expresidente, ahora como congresista, pero siempre como caudillo político, es que haya una rama del Poder Judicial reducida a su más mínima expresión y que además de eso sea funcional a su necesidad de encubrir
e intentar borrar los crímenes del pasado de su entorno político y en los que podría estar eventualmente comprometido él mismo. Es decir, que sea fácilmente manipulable. Sí, como en todo Estado autocrático, como en todo diseño fascista, hay que decirlo así, de la sociedad, pues obviamente el Poder Judicial es simplemente decorativo y actúa de acuerdo a los planes, a los deseos y a las necesidades del autócrata. Y esa ha sido, repito, una vieja aspiración de Uribe. Usted ha hablado también de otro hecho que ha quedado planteado, pero nada más y nada menos, senador Cepeda, que por el propio presidente de la Nación, Iván Duque. Hoy de nuevo lo reiteraba, además de que salía en la defensa del expresidente Uribe diciendo que debía defenderse en libertad, incluso hasta con una acción de tutela. Y en ese contexto él decía que no podía registrarse este proceso y lo relacionaba directamente con el acuerdo de paz, con el partido FARC y con Jesús Santrich. ¿Por qué unir una situación con la otra? Uno se pregunta, ¿es un intento de confundir a la opinión pública colombiana sobre temas jurídicos? ¿Es un intento entonces de darle otro golpe a la paz? ¿Cómo se entiende? Porque es el propio presidente del país que lo hace. Bueno, el presidente de la República, de una manera prácticamente descarada, sin ninguna clase de maquillaje, ha ido a fungir como abogado de oficio de su mentor político. El problema es que el universo político de la extrema derecha, del centro democrático, gira en torno a su caudillo, y cuando la justicia lo interpela, pues toda esa estructura siente realmente los efectos de esa conmoción, y por eso es que el presidente de la República, violando la Constitución y toda clase de principios básicos del Estado de Derecho, sale a hacer propuestas y aconsejar a los abogados de Uribe incluso qué tipo de acciones deben tomar para contrarrestar lo que ha sido una decisión tomada en derecho y en justicia. Y por supuesto, frente a esto también se utiliza el relato de buscar homologar el acuerdo de paz y el sistema de justicia transicional con un acuerdo de impunidad, y decir que si el acuerdo de paz tiene prerrogativas en términos de la representación política en el Congreso, pues Uribe debe ser inmune, debe estar por fuera de cualquier interpelación judicial, así haya cometido delitos. Lo que impacta de ese discurso es que prácticamente lo que se le está diciendo a la opinión pública es: así haya delinquido, Álvaro Uribe tiene derecho a estar en libertad. Sí, quiere decir entonces, en resumidas cuentas con respecto a este asunto, lo que ha hecho el presidente Duque es una extralimitación de funciones. Hacia él va el comunicado de horas de la tarde de la Procuraduría General de Colombia. Sí, yo creo que es tan abiertamente intromisiva la actuación del presidente con relación al Poder Judicial, que ya se están produciendo pronunciamientos de distintas fuentes. Tanto la Procuraduría como las propias Cortes reaccionaron de manera unánime para señalar que se debe respetar su trabajo, su ámbito de actuación, como también lo están haciendo organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que acaba de producir un comunicado en la tarde de hoy llamando al gobierno, al partido de gobierno y al propio presidente a respetar la independencia del Poder Judicial. Senador, quiero preguntarle ahora por la decisión que ha tomado la víspera la Corte Suprema de Justicia. Desde el momento en que comenzó este proceso llevado por el propio expresidente Uribe, la figura principal contra quien iba el proceso era usted, por supuestamente compra de testigos en distintas partes de Colombia. Luego lo que se conoce es todo lo contrario, que quien estaba comprando los testigos era el expresidente Uribe a través de todas estas acciones que también se han conocido, con sus rostros visibles en esta oportunidad, su abogado Cadena y Juan José Salazar. Hoy, después de lo sucedido, de que ya se ha hecho público incluso parte de la postura que ha tomado y las razones argumentativas de la Corte Suprema de Justicia, conocer su visión. Después de que han pasado unas horas, todo se pondera un poco más, y el camino que viene además en términos de justicia, después de todo este panorama político que ya le he preguntado.
Bueno, en realidad sí, han sido 8 años de una acción permanente no solamente del senador y expresidente Uribe, sino de un grupo de personas de su entorno político, abogados que él tiene, investigadores privados, tanto en Colombia como en Estados Unidos, porque aquí se ha intentado también convencer a jefes paramilitares o ex jefes paramilitares que están en cárceles estadounidenses. 22 falsos testigos durante 8 años ha presentado Álvaro Uribe y su entorno en mi contra, y con mi defensa hemos logrado desmontar uno por uno cada uno de esos testimonios falsos y demostrar que no hay ninguna clase de fundamento para la acusación de que he estado sobornando testigos en contra de Uribe. Nuestra defensa no ha presentado un solo testigo perteneciente a organizaciones paramilitares en estos 8 años. Así que eso muestra con toda claridad cómo están las cosas en este proceso, que se está aproximando ya al momento en el cual la Corte Suprema de Justicia llame a juicio a Álvaro Uribe y podamos tener la oportunidad en un escenario de un proceso de justicia para aclarar y para poder mostrar lo que han sido esas actuaciones y esos montajes en mi contra. Senador, son más de 20 falsos testigos buscados en cárceles de Colombia por distintos abogados. ¿Cómo explica usted a toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo, cómo lo puede detallar ese entramado? ¿Esto qué significa? Estamos hablando de un expresidente de Colombia, actual senador, que además, como lo veíamos también la víspera, hay algunos miembros de su trabajo dentro de la labor legislativa que también están involucrados. Sí, esto no es una actuación espontánea, ni algo que se le ocurrió al expresidente Uribe en el contexto de un proceso judicial particular. Esto, como lo ha dicho una columnista, es un modus operandi. Es decir, no es solamente en contra mía, sino también hay otros líderes de oposición, otros investigadores y magistrados de la Corte Suprema de Justicia contra quienes se ha procedido de idéntica forma. Es decir, una vez que se desarrollan denuncias, investigaciones sobre lo que han sido nexos probados de Uribe con personas del narcotráfico o con personas del paramilitarismo, inmediatamente se desatan campañas de difamación, amenazas e igualmente una máquina de producción de falsos testigos. Así que esto no es un asunto que haya surgido de una manera, repito, espontánea. Es una manera de actuar para intentar pulverizar a los contradictores políticos. Lamentablemente para el senador Uribe en esta oportunidad no funcionó. Senador, para despedirlo, ¿se respira tal vez un poco de tranquilidad al ver que la justicia por fin actúa en Colombia? Yo creo que el día de ayer fue un día que no me parece exagerado llamar como histórico, porque es la primera vez que una instancia judicial, la instancia suprema de la justicia colombiana, toma una decisión en la cual derrumba el mito de que hay ciudadanos que están por fuera de la órbita y del imperio de los jueces, y que si hay razones suficientes, pruebas para demostrar que han delinquido, pues por supuesto, como todo otro ciudadano, con los mismos derechos, pero también con los mismos deberes, deben comparecer ante la justicia. Muchísimas gracias, senador. Con esa reflexión lo despido. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias, Tatiana. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, el Líbano. El país está de duelo nacional tras la masiva explosión registrada la víspera en el puerto de Beirut. Aunque las autoridades investigan las causas del incidente, el presidente del país, Michael Aoun, promete castigar a los culpables, pero además pide ayuda internacional urgente para atender la catástrofe. Tenemos esta radiografía, profundizamos en ella en minutos en Es Noticia.
En noticia, el Líbano. El gobierno reconoció la presencia de grandes cantidades de nitrato de amonio en las inmediaciones del puerto de Beirut, la capital, lo que habría agudizado el impacto de la explosión que ha dejado centenares de muertos y miles de heridos allí, en Beirut. El presidente Michel Aoun aseveró este miércoles que la detonación abarcó una zona donde estaban depositadas unas 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un químico industrial utilizado para actividades agrícolas, pero que en ocasiones se mezcla con combustible para implementarlo como explosivo en la industria minera y de construcción. Badri Daher, responsable de aduanas, aseguró que su institución pidió que fuera retirado de la zona, pero que eso no ocurrió. Autoridades militares solicitaron arresto domiciliario obligatorio a quienes trabajaron en la gestión de almacenamiento de nitrato de amonio, que ascendió a 2.750 toneladas. A todos aquellos que trabajaron en la protección y resguardo de los archivos desde junio de 2014 hasta el 4 de agosto de 2020. Asimismo, el primer ministro Hassan Diab remarcó la gravedad de la explosión y la calificó de catástrofe. De acuerdo a un estudio elaborado por especialistas de la Universidad de Sheffield, liderado por el profesor Andy Tyas, la explosión habría tenido un impacto similar a una cantidad de entre 1.000 y 1.500 toneladas de TNT, que la convierten en la explosión no nuclear más grande de la historia. El tamaño de la catástrofe es mucho mayor de lo que podría describirse. Quiero expresar mis condolencias a todo el pueblo libanés por los mártires que han caído en esta explosión. Numerosos gobiernos alrededor del mundo manifestaron su preocupación y solidaridad con el pueblo libanés. Anunciaron además la partida de contingentes de ayuda humanitaria para aliviar la emergencia que vive la nación asiática. De todas maneras, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo, con la nación libanesa. Fue un accidente lamentable y es una nación hermana. Ayer lo expresé en mi Twitter y en el Face, mandando nuestras condolencias en nombre del gobierno y del pueblo de México. Ante el vacío de información, el gobierno israelí ha intentado responsabilizar a la organización armada Hezbollah, en contraposición a gobiernos adversos al sionismo que acusan personalmente a Benjamín Netanyahu, quien la mañana de este martes, horas antes de la explosión, había amenazado al grupo islamista y resaltó que Israel haría lo necesario para defenderse. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Nos acompaña para ello Nicola Jawad Sharwan. Él es analista internacional, especialista en temas de Oriente Medio. Él es miembro de la Organización Mundial por el Retorno a Palestina. Nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, gracias a ti, Tatiana. Muy amable. Un agrado estar en Telesur con ustedes. Muchísimas gracias, Nicola. Hay múltiples reacciones a nivel internacional, muchas de ellas diciendo que están prestos los gobiernos y pueblos para enviar ayuda. Pero desde Oriente Medio, por ejemplo, desde Irán, desde Palestina, lo que se está exigiendo, si alguien quiere ayudar a tratar de, digamos, aliviar un poco esta situación tan compleja que está viviendo el país, es Estados Unidos, para que levante el bloqueo que tiene sobre el Líbano. ¿Usted cree que en medio de una situación de esa sea previsible que algo así suceda? Mira, yo creo que no lo va a hacer, porque la filosofía de vida, de acción de ese país, Estados Unidos, y lo mismo de la entidad sionista israelí, es el crimen. Ellos son criminales por esencia y forma, y no les va a dar absolutamente nada, ni nada temblarle la mano a la hora de sacrificar a otros pueblos. Más aún, si bien es cierto, no está clara la causa de cómo ocurrió, no es menos cierto que se sospecha que la mano negra de Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos podría estar presente. De modo que una cosa de ese estilo no solo refleja la mentalidad criminal de aquellos países, sino que hacen poco creíble el tema de levantar el bloqueo. Piensa tú que no solo en este caso específico del Líbano,
sino que en todos los países que ellos bloquean, Irán, Siria, Irak, el mismo caso del Líbano, que también está bloqueado por Estados Unidos, Venezuela, Cuba, aún teniendo la pandemia, ellos tienen una retórica de decir queremos apoyar, estamos prestos a brindar apoyo, pero al mismo tiempo apretan el lazo tratando de ahorcar a estos pueblos. De modo que no le veo ninguna posibilidad de que esta gente levante el bloqueo, ni tampoco que vayan a hacer en algo sincera su propuesta. En todo caso, hablando precisamente de Estados Unidos, hay algo que llama la atención, y es que el presidente Trump dice hoy, refiriéndose al Líbano, no hablando de ayuda humanitaria, de envío de apoyo en un momento tan difícil, sino que él cree que fue producto de una explosión lo que sucedió en el puerto de Beirut. Algunos asesores dicen después, esto hay que revisarlo. Sin embargo, llama la atención esa declaración del presidente Trump, si es que quería decir algo entre líneas y al final se retractó. Sí, mira, lo primero que no estoy de acuerdo contigo, Tatiana, es que Trump piensa. Eso no estoy de acuerdo contigo en eso. Él no piensa, él obedece lo que le dicen sus amos, las transnacionales y la política exterior que se la dicta directamente Tel Aviv. Obviamente que eso fue una explosión, yo creo que Donald Trump no ha descubierto nada nuevo. Lo que sí está ocurriendo ahí es que ellos pretenden culpar a Hezbollah en momento en que el Tribunal Internacional iba a dar un dictamen sobre el caso de Rafat Hariri, el ministro asesinado por la inteligencia israelí, y que pretenden culpar a Hezbollah, y por otro lado Arabia Saudita con Israel, con Estados Unidos, vale decir el Mossad y la CIA, que están tratando de provocar una guerra civil al interior del Líbano con el objeto de que los traidores, y hay que decirlo bajo ese nombre, estos traidores lleven a su propio país a una guerra civil y hacer el trabajo sucio para Israel, porque el Oriente es a Hezbollah. Entonces pretende, como siempre ocurrió en la historia del Medio Oriente, que los propios gobiernos reaccionarios o las propias fuerzas reaccionarias árabes hagan el trabajo sucio de Israel y de Estados Unidos. Ellos están aprovechando por la enorme cantidad de medios de desinformación que ellos tienen, tratando de crear un ambiente interno en el Líbano, de manera que, acompañado de los sicarios y acompañado de aquellos que ellos pagan, entonces estos mercenarios pudieran empezar a salir a las calles tratando de provocar una reacción en contra justamente de Hezbollah y las fuerzas progresistas libanesas. Es decir, Nicola, más allá de la investigación, que de hecho el primer ministro ha dicho que debe ser rápida, que se deben encontrar quiénes fueron los culpables de esto, sea donde sea, ¿crees que se está utilizando toda esta situación tan dramática para culpar a Hezbollah desde Israel y Estados Unidos? Así es, Tatiana, no me cabe ninguna duda. De hecho, en la práctica está siendo así. Entonces no tenemos ninguna, no hay ninguna tampoco indicio de que ellos también no pudieran estar detrás. O sea, aún es muy confuso todo. Pero lo que no es confuso es que ellos sí están tratando de aprovechar la situación para provocar, como digo, una confrontación interna, es lo posible, una guerra civil, que eso es lo que ellos buscan, y por otro lado, quitarle el tremendo apoyo que tiene del pueblo libanés hacia Hezbollah. Y también, por ejemplo, hacia el pueblo palestino. Habría que ver entonces las implicaciones a nivel regional de una situación de estas. Y si es lo que están pensando, habrán medido, Nicolás, todas las probabilidades. Bueno, sí, ellos están en este momento, curiosamente, parte de lo que allí estalló había sido material que se le requisó un barco turco con material de guerra que en primera instancia se pensaba que era para el Daesh, el Estado Islámico, una fuerza terrorista formada por Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel, el Reino Unido más Francia. Y por otro lado, hay indicios de que el grupo de la
alianza libanesa que dirige Samir Yayea, que es un antiguo colaborador de la CIA y del Mossad, que ya combatió en contra de estas mismas fuerzas durante la guerra civil libanesa, material de guerra iba destinado a ellos, que fue requisado, como digo, de un barco turco. Entonces, hay tantas situaciones, porque el Líbano es, Tatiana, uno de los centros neurálgicos en toda la geopolítica del Medio Oriente. Allí se juega varios factores que podrían determinar el futuro del Estado sionista, el futuro de algunas monarquías, y por otro lado, la derrota política, geopolítica, militar y diplomática de Estados Unidos en Medio Oriente. Todo eso se juega en el Líbano. El sur libanés tiene frontera con el Golán, sí. Por lo tanto, si se abre el frente libanés, el frente sirio, la situación es muy compleja tanto para Israel como para Estados Unidos. Entonces, ellos se juegan la carta, y vuelvo a repetir, la carta de los colaboracionistas árabes, y en este caso con Arabia Saudita a la cabeza y los Emiratos, que financian los grupos terroristas al interior del Líbano y también financian las armas que le han sido requisadas y que han llegado a través de los barcos turcos. Esta no creo que sea la primera vez ni la última de que van a ocurrir situaciones similares a esta, Tatiana. De hecho, eso es parte también de lo que quiero pedirte en ese análisis, Nicola, y es que para Líbano, lamentablemente para Beirut, una situación de estas ya está en la historia del país y de la capital. Pero a esto se suma también una situación coyuntural. La crisis sanitaria por la COVID-19, ya te preguntaba de las sanciones de Estados Unidos contra el país, las manifestaciones multitudinarias en contra de las decisiones de austeridad, esa llamada austeridad del gobierno que imponía el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Un momento muy complejo para el país, Nicola. Exactamente. Afortunadamente, por un lado, dentro de todo lo negativo que es el accionar de Estados Unidos y las potencias occidentales en contra del Líbano, afortunadamente el Líbano cuenta con la solidaridad de aquellos países oprimidos justamente o que intentan oprimir Estados Unidos, como es el caso de Irán y de Siria. Hoy en día ya son 2 los aviones de transporte iraníes que han traído ayuda al Líbano. Pero aquí hay toda una situación muy compleja. El Líbano durante muchos años era el centro financiero del Medio Oriente y eso ya está prácticamente destruido. Se le está tratando de ahorcar al Líbano en todos los aspectos, más aún. Se han tratado de provocar problemas monetarios de manera que el cambio entre la libra libanesa y el dólar sea absolutamente distanciado para que esto afecte el diario vivir de la población libanesa. Las medidas que se están tomando en contra del Líbano, Tatiana, son exactamente iguales a las medidas que se toman contra el hermano pueblo de Venezuela. No hay mayores diferencias. Incluso más, el financiamiento de Estados Unidos y de Arabia Saudita para comprar mercenarios, para comprar sicarios que maten a su propio pueblo, también lo vemos nosotros en Venezuela, cuando Estados Unidos es capaz de trasladar millones de dólares a una oposición antipatriota en Venezuela, que sabiendo que se puede provocar una guerra civil allí, entonces ellos actúan igual y tratan de provocar una guerra en Venezuela. Es lo mismo, Tatiana, no hay mayores diferencias, se aplican los mismos criterios y las mismas fórmulas para intentar doblegar a un pueblo y otro, pero en este caso, tanto Irán como Siria, como Hezbollah, como los palestinos, Venezuela y también la hermana Cuba, han sido un ejemplo para los pueblos del tercer mundo porque han sabido enfrentarse a una potencia tan monstruosa desde el punto de vista económico militar como desde el punto de vista mental. Y sin embargo han podido salir adelante. De modo que todo lo que pretendan hacer en el Líbano se van a encontrar, en primer lugar, con una izquierda libanesa que está bien desarrollada, con sectores cristianos que fueron en un tiempo atrás enemigos de esta fuerza, pero que ahora están apoyando al presidente del Líbano, y el presidente del Líbano tiene buenas relaciones y una buena alianza con Hezbollah. Por otro lado, con la resistencia palestina y las fuerzas como Amal
que también es una fuerza chiita fuerte, y además con los sirios, que de todas maneras también ellos están ayudando en este momento al Líbano. O sea, en el Líbano están metidas las manos de absolutamente todo Occidente, y el pueblo se ha tenido que organizar y aferrar a las organizaciones que ya mencioné para poder evitar estas complot y estas conspiraciones que hay contra la estabilidad, la seguridad y la vida de las personas al interior del Líbano. Y la vida sobre todo. En un momento bien lo veíamos con sus reflexiones, Nicola, las imágenes, bueno, que son de verdad muy dolorosas, ponerse además necesariamente en los zapatos del pueblo libanés en este momento para entender lo que está sucediendo, y aparecen nuevas solidaridades. Por ejemplo, Siria dice, se abren las fronteras, no importa lo que tengamos, lo poco que tengamos, pues lo vamos a compartir. Lo mismo hace Irán, lo mismo hace Palestina. Lo que uno se pregunta si esto sumará entonces a un mayor nivel de agresividad de países occidentales, obviamente en primer lugar Estados Unidos, por esas nuevas solidaridades. La solidaridad, Tatiana, entre los pueblos es muy grande, porque nosotros lo vemos a diario en todo el mundo, de modo que Estados Unidos con Gran Bretaña y Francia principalmente, que todos tienen metidas las manos ahí, y desafortunadamente con los sicarios de la monarquía feudal saudita que actúan en Líbano, nosotros vemos que hay mucho dolor, hay muerte, hay sufrimiento de las personas, pero en nada, en absolutamente nada, le va a interesar, ni le interesa a Estados Unidos lo que ocurre en el Medio Oriente o lo que pueda ocurrir en América Latina. Si Estados Unidos, para apoderarse del petróleo venezolano, tiene que matar a 1 millón de venezolanos, lo va a hacer. Lo que pasa es que el pueblo venezolano le ha puesto pecho y cara, y el imperio no se atreve. Pero lo mismo está ocurriendo en Medio Oriente. Y además, que Estados Unidos en este momento está con una problemática mayor que todo el resto, donde se ha podido desenmascarar las mentiras del sistema capitalista neoliberal que ellos tienen, puesto que tienen por un lado 50 millones de pobres, tienen 5 millones de contagiados por el virus, el coronavirus, y que cada uno de ellos al Estado norteamericano le cuesta sobre $30,000 tratarlos. En este instante, Estados Unidos no está en condiciones de ir a una guerra en ninguna parte. Por lo tanto, ellos aprietan el lazo tratando de rendir, de arrodillar a estos pueblos que están dándole, como digo, poniendo el pecho adelante, pero no lo van a lograr, ellos no lo van a lograr. Por otro lado tenemos Reino Unido y Francia, que también están colaborando. Bueno, son potencias cuyas transnacionales no se han desarrollado ni han crecido producto del propio desarrollo industrial que ellos tienen allí, sino que las transnacionales que están relacionadas con la energía, el petróleo y el gas, porque ellos no lo tienen, son petróleo y gas que acostumbraron a robar en otros países. Ya ves tú el caso, Tatiana, de Libia, que fueron capaces de matar y asesinar, incluso asesinar a su presidente para robarse el petróleo. En este momento todo el petróleo libio está en manos de fuerzas de la OTAN y se lo están robando a manos llenas. Ya ves tú que en Siria, Estados Unidos, con unos sicarios baratos que se hacen de llamar Fuerzas Democráticas Sirias, que son los kurdos trotskistas, que desafortunadamente el trotskismo hace mucho tiempo que está cooptado por la CIA y por el Mossad, y lo están haciendo trabajar para ello, han llegado al descaro de firmar un contrato con estas fuerzas kurdas para la explotación del petróleo sirio. O sea, a ese nivel de descaro estamos llegando nosotros en una época de la humanidad donde estas aves, estas alimañas heridas, estas fieras heridas como Estados Unidos, Reino Unido, van a hacer cualquier cosa y van a dar cualquier zarpazo, por muy indigno y por muy insultante de la inteligencia humana puede hacer, para hacerse con los recursos de los pueblos del tercer mundo. No importa cuánto,
Sí, y no importa, Nicola, cuánto dolor produzcan, porque ahí está el caso que bien recordabas específico de Libia, está totalmente destruida, un país fragmentado, tal como lo estaban buscando. Ahora no se sabe ni siquiera cuánta población realmente hay, ni en qué condiciones vive, y el petróleo feriado al mejor postor de manera ilegal. Nicola, muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Dame solo un minuto, sí. Dame solo un minuto, Tatiana. Dígame. Estados Unidos va a seguir comprando sicarios en Venezuela para lograr crear y desarrollar una guerra civil. Y no le va a interesar en absoluto ni el bienestar ni la vida de los venezolanos, exactamente igual que en Libia y en cualquier otro país del mundo. Perdona que te haya quitado ese tiempo. No hay ningún problema, un placer como siempre. Es la fórmula que se ha aplicado con sus particularidades en cada país. En Venezuela está clarísimo que se intentó aplicar parte también de esa fórmula a Libia. Nicola, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta luego. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador. A la crisis sanitaria que atraviesa el país por la pandemia se suman los miles de desempleados por decisiones gubernamentales. Las más modestas cifras oficiales dan cuenta de 300.000 trabajadores que han quedado cesantes en los últimos meses. Pero analistas dicen que la cifra es mayor y que el gobierno las oculta. ¿Cuál es esa realidad? Vamos a revisarlo en minutos en Es Noticia. En Noticia Ecuador, las cifras pueden más que los discursos. Aunque el presidente Lenín Moreno prometió apoyo a la población, lo cierto es que en estos meses de pandemia se produjeron más de 289.000 despidos según cifras oficiales. Sin embargo, analistas afirman que hay un subregistro precisamente en estos datos. La cantidad de despidos y desempleo en Ecuador llega a cifras alarmantes. Fuentes oficiales informaron que más de 289.000 personas han sido desvinculadas de sus empleos durante la pandemia del coronavirus, pero la cifra podría ser mayor por el crecimiento de los trabajadores informales. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ISS, Jorge Guatet, había informado que hasta el mes de junio, más de 270.000 trabajadores se había desafiliado. Uno de los sectores más afectados ha sido los servidores públicos. Una considerable parte de esos despidos se deben a las medidas de recorte a la inversión pública que en el mes de mayo había anunciado el presidente Lenín Moreno, sumado a los recortes que hizo desde que asumió el poder. Hemos eliminado 43 ministerios e instituciones desde el inicio de nuestro gobierno. Ahora eliminaremos y fusionaremos 10 más. Además, vamos a eliminar 7 empresas públicas: Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. Las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. También eliminaremos el servicio de contratación de obras e inmobiliario. A esto se suma que antes de la pandemia, el empleo informal afectaba al 46,7% en el país y según analistas, la crisis por la COVID-19 podría elevar los índices de pobreza. Porque sus cabezas perdieron el empleo. Si no hay otro miembro de la familia que esté generando ingresos, ¿qué opciones le va a quedar? Esa familia, evidentemente, si era de clase media baja, va a pasar a ser clase baja y por tanto va a estar cercano a los niveles de pobreza. Entre los más vulnerables se encuentran las personas con discapacidad. Un 6% de los contratos de este sector, aproximadamente 2.000 de los 35.000 existentes, han quedado sin empleo.
Otras áreas drásticamente afectadas son el comercio, la reparación de vehículos y motocicletas, con 41.694 empleos perdidos, agricultura, ganadería y pesca, 38.902, industrias manufactureras, 37.489, construcción, 28.779 y servicios administrativos, 21.446. Pese a la retórica, la desprotección del pueblo por parte del actual régimen de gobierno es una cruda realidad. Seguimos sumando información a esta hora con nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera. Denise, buenas noches, adelante. Me gusta saludarte, Tati, a ti, a toda la audiencia de Telesur. Así es, el Banco Central del Ecuador indicó que más de 300.000 empleos se han perdido en el país desde que inició la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Ecuador. En ese sentido, también se ha sumado las recientes publicaciones del Ministerio de Trabajo, que también reconoce que se han perdido más de 200.000 plazas desde el inicio de la pandemia en Ecuador. Algo que también ha permitido que se agudice esta situación laboral en el país son una serie de medidas económicas, como es la Ley de Apoyo Humanitario que aprobó el Gobierno Nacional, que permite la flexibilización de las jornadas laborales. Recordemos que esta ley permite la flexibilización como acuerdos entre los trabajadores y el empleador, generando también contratos emergentes, reducción de jornadas laborales, reducción de los salarios, lo que ha generado un sinfín de rechazos populares y sociales. Pero además también el gobierno ha indicado y ha resuelto cerrar ciertas empresas públicas y al mismo tiempo funcionar otras, lo que ha dado también mucha crisis en relación a los despidos masivos en el sector público. Pero recordemos que también los expertos han venido indicando que el gobierno avanza con estas políticas y ha aprovechado esta oportunidad de la pandemia justamente frente a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, inclusive la propia reestructuración de la deuda externa con los tenedores de bonos hace hincapié en eso. Expertos han indicado que se ha dado esta mayoría de aprobación de los tenedores de bonos porque hay acuerdos entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ha ocasionado todas estas medidas austeras? Es que cientos de trabajadores en el Ecuador se queden sin un empleo, que la situación sanitaria se agudice con la situación económica. Inclusive ya las propias organizaciones de trabajadores, a pesar de las alertas de la emergencia sanitaria en la capital, han dicho que retomarán las acciones porque se están vulnerando los derechos. Han exigido a la Corte Constitucional que se pronuncie en relación a diferentes sectores de trabajadores de empresas públicas. Sin embargo, hasta el momento no han podido tener una decisión que los beneficie. Mientras tanto, el gobierno sigue adelante con sus políticas económicas. Gracias, Denise, por esa información que de inmediato la sumamos al análisis. Nos acompaña para ello Pavel Muñoz. Él es asambleísta, él es coordinador dentro del sistema legislativo de la bancada de la Revolución Ciudadana. Nos acompaña desde Quito. Asambleísta, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenido a Noticia de Telesur. Yo marcho, ya hablé con esos datos. No podemos estar en Ecuador peor, pero dispuesto a conversar con usted para conocer la realidad ecuatoriana. Precisamente quiero preguntarle acerca de esa realidad, porque hay unas cifras que son oficiales, que las entrega el propio Banco Central del Ecuador, pero hay organizaciones también con expertos económicos quienes dicen, y además usted es economista, debe conocer bastante bien este asunto en particular, que hay un subregistro. Si esto es así, ¿dónde estaría el subregistro y qué es lo que sucede con un tema tan complejo como este, nada más y nada menos que la pérdida de empleos de esta manera masiva en el país? Bueno, una pequeña precisión, yo soy economista, no soy economista, soy sociólogo, pero conozco el subregistro de los datos en el caso ecuatoriano. A ver, yo lo que empezaría diciéndole, Tatiana, es que no hay cifra en el Ecuador oficial que pueda ser de alguna otra manera validada, porque efectivamente el problema de los subregistros y el problema de mentirle a la ciudadanía en este gobierno se ha convertido ya en un tema patológico. Y vamos a ver cualquier cifra que usted quiera topar, pero de alguna otra manera topemos la más importante, las muertes en el Ecuador. En este momento se están reportando en el Ecuador cerca de 5.800 muertes, que nada tienen que ver, Tatiana, con la realidad de lo que nos determina las muertes en exceso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el gobierno nacional
de alguna u otra manera comunica oficialmente 5.800 muertes, porque ellos están tomando en consideración los fallecimientos a quienes de alguna u otra manera les pueden hacer una prueba de COVID y quienes dan positivos. Otros, de alguna u otra manera, no tienen la posibilidad de hacerles prueba, pero les dan como sospechosos de positivos. De todas maneras, es una cifra bastante menor a lo que está diciendo la realidad. ¿Cuál es la realidad en términos de fallecimientos, Tatiana? Lo que estamos haciendo y lo que se debe hacer es la comparación de cuántas personas murieron entre enero y julio del 2019 y las que han fallecido entre enero y julio del 2020. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, 30.000 muertes en exceso. Es decir, en las estadísticas de defunciones del Estado ecuatoriano del año anterior, una cifra, ¿no es cierto?, o la cifra que era de alguna u otra manera normal año a año, en este momento tiene 30.000 fallecimientos más. Si estamos en un proceso de cuarentena, si la gente no sale, si de alguna otra manera incluso hay toque de queda donde se prohíbe el consumo de licor, es evidente que incluso otro tipo de muertes violentas por accidentes de tránsito tuvieron que haber disminuido. Por lo tanto, es altísimamente probable que las 30.000 muertes que se registran en el sistema de defunciones ecuatoriano sean atribuidas a COVID-19. Usted señalaba otra, por ejemplo, el tema de desempleo. En el tema de desempleo, lo que tenemos es una previsión efectivamente de que habremos llegado a cerca de las 280.000 personas que han perdido el empleo, pero las propias previsiones del Ministerio de Economía y Finanzas es que este año terminaremos con 500.000 de ecuatorianos perdiendo el empleo, porque además de aquí vamos a conversar de eso seguramente, porque algo estaba en la nota introductoria, nuevamente el obedecer ciegamente los dogmatismos del Fondo Monetario Internacional ha hecho que a la pandemia, ¿no es cierto?, que este gobierno no es responsable de que se haya creado la pandemia, pero sí es responsable de haber hecho de la pandemia un desastre, hayan sumado ellos 2 pandemias adicionales, el desempleo y el de la pobreza. Con respecto a esta misma situación, el panorama que usted plantea, cuando estamos hablando de 300.000, un poco más personas desempleadas, no es solamente, bien sabemos, quien está desempleado, sino toda su familia. Cuando el gobierno habla de salir adelante de esta situación, de tener esperanza, ¿cómo plantear una situación de esas? Quiero pedirle allí su radiografía cuando hay tal cantidad de personas desempleadas, es decir, no hay, entre otras cosas, plata circulante en el país para que, si es que se piensa que producto de la demanda pueda mejorarse alguna situación, sería equivocada. Le voy a decir, Tatiana, cuántas cosas se han hecho mal, y sobre la base de lo que se ha hecho mal seguramente les podemos dar la vuelta y prever las cosas que pudieran hacerse mejor. En primer lugar, se asumió dogmáticamente el discurso de que el Estado no debe intervenir, de que lo público hay que despreciar, de que mucho gasto en el sector público, de que tenemos un servicio público obeso, y por lo tanto todo esto significó que tengamos disminución de al menos del 20% de inversión este año respecto del presupuesto anterior. Tenemos una cifra que bordea, ya le voy a dar el dato exacto, los $1.000 millones menos de asignación presupuestaria para salud. Tenemos despedidos que llegan a ser solamente en este año, Tatiana, cerca de 4.000 servidores públicos del sector de la salud despedidos. Tenemos un frenazo significativo de los recursos entregados, digamos, como liquidez hacia la economía. Esto es terrible porque no sé si lo han conversado en otros programas de Telesur, sí ha sido esto material de análisis, pero fíjense lo que ha pasado con el tema de la reestructuración de la deuda en el caso ecuatoriano. ¿Qué hizo el Ecuador? Lo mal que hizo el Ecuador. El momento que se dio la pandemia, los bonos ecuatorianos, los bonos de deuda externa, evidentemente cayeron, Tatiana, su valor, que llegaron a estar hasta el 20%, pero estamos oscilando entre el 20 y el 40%. Esto significa que si había un tenedor de bonos ecuatorianos que tenía un bono por 100, eso ya no valía su valor nominal de 100, sino que valía en este momento solo 40. En el proceso de renegociación que hace este gobierno, lo que busca es, de manera absolutamente ilógica, ponerse del lado de los tenedores de bono y revalorar ese bono. Es decir, que su estrategia no fue tratar de recomprar los bonos, ¿no es cierto?, o tratar de negociar con los bonos que ya estaban a la baja, sino que, por ejemplo, en el momento que más teníamos, digamos, muertes en el país diariamente, que fue el epicentro en el caso de Guayaquil, el gobierno llegó a destinar hasta $2.000 millones de pago en deuda externa, cuando la propia Asamblea Nacional le decía que no pague la deuda externa por la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que eso generó, Tatiana? Eso generó que las expectativas de los tenedores de bonos sea que el gobierno ecuatoriano, lejos de hacer una negociación
digamos, teniendo como referencia el mercado el 30-35% del valor de los bonos, iba a subirlo. Y por lo tanto, Tatiana, quédese con este dato. Es un tema a ratos un poco técnico que quiero que a la ciudadanía no le resulte espinoso tratarlo, pero si alguien tenía un bono de 100 nominalmente, que terminaba ya por las condiciones de mercado costando 40, el Estado ecuatoriano le terminó ofreciendo $91 por ese bono, ¿no es cierto? 91 centavos por cada dólar de ese bono. Es decir, que las expectativas de los tenedores, que ya estaban golpeadas por la existencia de la pandemia y sus bonos estaban al 40% de su precio, el gobierno de manera ilógica le sube al 91% de reconocimiento de su precio. Y paradójicamente, asambleísta, lo que llama además la atención con esa explicación detallada que usted nos da es que después de esa renegociación ahora aparecen algunos tenedores de bonos que ya tampoco están de acuerdo con esa renegociación. Es decir, están pidiendo aún más al ver que hay un gobierno que les ha dado todo. El asunto es hasta dónde más con la crisis que tiene el país. Que eso ya es una desvergüenza total, Tatiana, porque imagínese que el Estado ecuatoriano, además de esto es de locos, ¿no? Anuncia como una votación favorable el hecho de que el 98% de los tenedores hayan estado de acuerdo con la propuesta del Estado ecuatoriano. ¿Cómo no pueden estar de acuerdo, el 98% de acuerdo con la propuesta del gobierno del Ecuador, si era tan beneficiosa? Pero para cerrar entonces la idea esta y llevarnos al lado positivo, usted nos decía cómo revertir esto. Si bajaron la inversión, digamos, si frenaron la inversión pública, generando si usted quiere, una contracción significativa de la economía, ¿no es cierto?, en el futuro no habrá que hacer eso. Nadie dice que debemos depender solamente de la inversión pública, pero la inversión pública sí debe ser entendida como un motor del dinamismo económico. Segundo, ¿de dónde sacamos? ¿Dónde está el libro de texto, Tatiana, que nos exija o que nos diga que tenemos un Estado sobredimensionado en su servicio público? ¿Por qué? Si la propia Constitución del Ecuador, que es la que debería marcarme el tamaño óptimo del Estado, me dice que la salud y la educación, por ejemplo, son derechos universales y gratuitos, es obvio que el Estado tiene que gastar en construcción de hospitales, en construcción de escuelas y pagando cierto personal de salud y personal educativo. Esto es obvio que se tiene que hacer. Y de manera sintética, digamos, para no ir más allá, no acoger las recetas dogmáticas del Fondo Monetario Internacional que tanto han fracasado en otras latitudes. En la nota introductoria se hacía referencia, por ejemplo, a un tema: venta y cierre de empresas públicas. ¿Qué es lo que está ahí? Nuevamente, ¿no es cierto?, este festín de las privatizaciones de los sectores estratégicos de nuestras economías para que la línea aérea nacional, por ejemplo, sea vendido a precio de COVID, porque ahora deberíamos decirlo así, no sea vendida a precio de COVID, para que, digamos, Ferrocarriles del Ecuador sea vendido a precio de COVID, para que la empresa nacional de correos y postales en el Ecuador sea vendido a precio de COVID. Es decir, todo lo mal que se pudo haber hecho se hizo en este gobierno, con lo cual cierro con esta idea. La feria y la feria del sistema público, y la feria del sistema público, de lo público que es además del Estado. Asambleísta, cuando usted nos entrega toda esta radiografía, además uno se pregunta el papel que están cumpliendo los servidores públicos, quienes tienen la tarea. Por ejemplo, sus colegas, no solamente me refiero al legislativo, sino también a todo el sistema público, porque lo que viene para el país es literalmente hambre. ¿Cómo superar una situación de estas cuando a nivel internacional hay una gran exigencia? Recordamos muy recientemente, la CEPAL ha dicho, se requiere renta básica universal para todos los países de América Latina, porque lo que se viene es muy fuerte. En Ecuador no se percibe que algo así pueda suceder. Sí, Tatiana, con la humildad del caso, le debo decir, pero también de manera enfática, que desde mi bancada legislativa, la Revolución Ciudadana, y de manera particular yo, presenté una iniciativa legal con 20 puntos. De esos 20 puntos que pudieran hacerse en este momento, al menos 5 los reconoce la CEPAL en su pronunciamiento oficial, lo cual es obvio. No es que CEPAL esté descubriendo el agua tibia, ni nosotros, yo en particular al presentar esa iniciativa, estemos descubriendo el agua tibia. Es un poco de sentido común de cómo enfrentar una crisis de estas características, Tatiana. Y es ahí donde, por ejemplo, ingreso mínimo vital a, digamos, el 100%, digamos, al menos, ¿no es cierto?, con la vocación de que esto sea universal, pero llegar a la mayor cantidad posible es lo que se tendría que hacer. Habría que en este momento ni siquiera tratar, si usted si quiere, inventarse fórmulas nuevas, habría que copiar lo que está haciendo España, que de alguna u otra manera ha hecho una implementación interesante de este tema. Número 1, ¿esto qué significa? Podría incluso darse por la vía del copago, como lo señalamos en un momento de la nómina. Fíjese lo que pasó en Reino Unido. En Reino Unido hablaron hasta del 90% de nacionalización de toda la nómina de trabajadores públicos y privados. Porque es evidente, si el sector privado también está golpeado en este momento,
es válido y legítimo que el Estado, si usted quiere, ponga el 50% del salario del trabajador para que el sector privado ponga el otro 50%, y en la complementariedad de los dos salgamos del momento de la crisis, ¿no es cierto?, sin que las personas hayan perdido el empleo. Otro elemento que se podría hacer es inyectar liquidez desde el Banco Central Ecuatoriano a la economía. Se lo dijo en su momento determinado en este mismo programa, con usted me parece que yo lo advertí, Tatiana, y lo que había que hacer es que el Banco Central del Ecuador debía poder invertir o hacer un sobregiro para liquidez de la economía ecuatoriana de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. Esto hubiera podido permitir que no se detenga la cadena de pagos y que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, se le siga consumiendo al sector privado para que el sector privado, ¿no es cierto?, pueda seguir produciendo. Otro elemento que en el Ecuador se hizo, digamos, en contravía, respetar el derecho de los trabajadores, porque al final, Tatiana, fijémonos qué es lo que pasó en la crisis de 1999 en Estados Unidos. Apareció el famoso New Deal. Esto significaba, y se los dijo desde esta frase, es preferible contratar gente para que haga huecos y contratar a otra gente para que tape esos huecos, con la idea de que la gente está trabajando y consumiendo, a que generar, ¿no es cierto?, más niveles de desempleo. Pero aquí se vendió una ley que se le puso el nombre de humanitaria, Tatiana, que fue todo lo contrario. Permitió que en una relación asimétrica, como es la de la relación del empleador con el empleador ponga las condiciones. Por lo tanto, en este momento tenemos aumento de desempleo, aumento del subempleo y explotación y precarización laboral, porque los que han podido sostenerse teniendo empleo, fíjese este dato, nos hemos dicho, hay una gente que perdió el empleo. Ahora, tampoco creamos que los que sostuvieron el empleo están muy bien. Muchos de los que sostuvieron el empleo les bajaron la jornada a la mitad de sus horas legales y por lo tanto el salario también a la mitad. Así que hay un proceso de desempleo, precarización, subempleo y explotación laboral. Y en conclusión, mayor pobreza para el país. Qué situación tan lamentable, asambleísta, que está atravesando el país. Usted decía, con esto lo despido, el sentido común, pero parece que de eso hay bastante poco por esos días en el gobierno ecuatoriano. Muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas noches. A usted, Tatiana, y solo le dejo con el dato. 540.000 ecuatorianos entraron efectivamente al rango de la pobreza. Muchas 540.000 ecuatorianos, y a eso hay que incluirle sus familias, ¿no? Porque hay que contarlo siempre por sus allegados. Muchísimas gracias, asambleísta. Muy buenas noches. A usted, buenas noches. Gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre. Nosotros ponemos punto final a esta emisión de Noticias durante esta jornada. Otro hecho fue noticia, se registró en Chile. Estamos hablando de la situación que padece el pueblo mapuche. De manera permanente estamos atentos a lo que sucede especialmente en la Araucanía. Con eso los dejamos. Hasta mañana, sigan con nosotros.